Hola a todos y bienvenidos al tercer encuentro de mujeres matemáticas mexicanas. Mi nombre es Daniela Ayala García y les voy a platicar sobre mi trabajo en interferometría sísmica con ruido correlacionado. Este proyecto ha sido parte de mi investigación doctoral en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Edimburgo. Para comenzar, ¿qué es la interferometría sísmica y por qué nos importa? Bueno, así como cuando vamos al doctor pueden utilizar rayos X para crear imágenes de las estructuras que hay dentro de nuestro cuerpo, los geofísicos pueden utilizar energía sísmica para crear imágenes de la corteza terrestre. El problema es que a diferencia de la oficina del radiólogo, donde solamente necesitan apretar un botón para producir rayos X cada vez que los necesitan, en la Tierra no necesariamente podemos obtener energía sísmica cada vez que la necesitamos para crear imágenes del subsuelo. Es por eso que en los últimos 15 años se ha desarrollado una técnica novedosa que utiliza ruido ambiental para reconstruir fuentes virtuales en posiciones en la corteza terrestre donde originalmente no había una fuente de energía. Es decir, nuestra fuente es energía sísmica de a gratis. Este proceso se llama interferometría sísmica y está basado en el principio de interferometría de onda. ¿Qué es el principio de interferometría de onda? Considerar el siguiente escenario. Imaginemos que tenemos un medio con dos receptores, XA y XB, rodeados por una superficie de fuentes puntuales S. Y vamos a llevar a cabo el siguiente proceso. Disparemos una fuente puntual S y registremos la respuesta del medio en XA y en XB. El siguiente paso es tomar la correlación cruzada de esas dos señales. ¿Por qué la correlación cruzada? Porque nos va a dar la diferencia de fase entre las dos señales, es decir, la diferencia entre el tiempo que tardó la señal de llegar de S a XA y el tiempo que tardó en llegar de S a XB. Vamos a repetir este procedimiento individualmente para cada una de las posiciones de fuente S en nuestra superficie. Y vamos a llevar a cabo una integral a lo largo de toda esta superficie de estas correlaciones cruzadas. El principio de interferometría de onda predice que llevar a cabo este proceso nos va a dar un estimado de la función de Green entre los receptores XA y XB. Es decir, la respuesta del medio grabada, digamos, en XA, si hubiéramos tenido una fuente puntual en XB. La interferometría, en términos intuitivos, toma un receptor XB y lo convierte en una fuente virtual de energía sin necesitar tener una fuente física de energía en esa localización. Una vez conocida la función de Green, es decir, la respuesta del medio en muchas localizaciones diferentes, conocemos el medio. Se puede utilizar todos esos datos para aplicaciones posteriores en tomografía de la corteza terrestre, por ejemplo. Si bien estoy presentando este principio en el contexto de energía sísmica, cabe mencionar que es válido, por ejemplo, para ondas electromagnéticas, para ultrasonido, para ondas acústicas. Todo esto ha sido demostrado tanto en teoría como en aplicaciones de laboratorio. Ahora bien, la teoría matemática subyacente tiene muchas suposiciones para que el principio de interferometría sea válido. La más importante, como pueden ver, es que se necesitan señales individuales de cada una de estas fuentes puntuales. En interferometría sísmica, en la práctica, la mayor parte de la energía sísmica es generada por ruido ambiental. Tenemos fuentes como olas del mar a lo largo de una costa o tormentas en alta mar o incluso fuentes de ruido urbano como carros en la carretera o trenes. Lo que pueden ver con todas estas fuentes de ruido ambiental es que no se tiene acceso a las posiciones individuales de cada una de estas fuentes de ruido ambiental. Sin embargo, todavía se puede aplicar el principio de interferometría sísmica siempre y cuando estas fuentes de ruido ambiental sean libres de sesgo y correlación.
A lo largo de esta plática voy a utilizar el término correlación cruzada en el sentido de procesamiento de señales, pero también el término ruido correlacionado en el sentido estadístico. Como pueden ver, muchas de estas fuentes naturales o urbanas de ruido ambiental no necesariamente satisfacen las suposiciones. Y esta suposición es crítica. Lo que sucede en la práctica es que la interferometría a veces sí funciona y a veces no. Para entender por qué pasa esto, necesitamos revisar los principios básicos de interferometría sísmica. Cuando llevamos estimación a cabo de fuentes puntuales, tenemos ecuaciones de la forma 1, donde el integrando es una correlación cruzada de la respuesta del medio AXA y la respuesta del medio AXB. Le llamamos correlación cruzada porque es un producto en el dominio de la frecuencia de una señal con el conjugado complejo de otra señal, lo cual corresponde a una correlación cruzada en el dominio temporal. La parte crítica de esta correlación cruzada es que la localización de la fuente X' es la misma para cada receptor. Tenemos una sola fuente X' y vamos a llevar a cabo esta correlación cruzada para todos los puntos en nuestra superficie de fuentes individualmente y llevar a cabo la suma posteriormente. Por otra parte, cuando tenemos ruido ambiental, ya no tenemos acceso a las localizaciones individuales de cada una de las fuentes. Más bien tenemos muchas fuentes actuando posiblemente de manera simultánea en nuestra superficie S de fuentes. Y la propuesta que se ha llevado a cabo es todavía utilizar una correlación cruzada, es decir, vamos a tomar nuestro ruido grabado en XA y nuestro ruido ambiental grabado en XB y vamos a llevar a cabo esta correlación cruzada. Como pueden ver, ya no tenemos posiciones de fuentes individuales. ¿Por qué puede ser problemático llevar a cabo este proceso? Pues este estimado de ruido ambiental va a incluir contribuciones coherentes cuando tenemos una sola fuente que ha sido registrada en ambos receptores, pero también va a incluir muchas contribuciones incoherentes que corresponden a correlaciones cruzadas de fuentes en posiciones completamente distintas la una de la otra. Esta correlación cruzada no tiene significado físico y contribuye energía no causal a nuestro estimado. Normalmente en interferometría sísmica se asume que el ruido es aleatorio de una manera muy particular que permite la cancelación de las contribuciones incoherentes. Esta suposición es que el ruido es libre de correlación estadística. El problema es que muchas fuentes reales de ruido se mueven al generar este ruido y ese movimiento induce una correlación espacio-temporal, de tal modo que el ruido ya no es aleatorio. Sin embargo, se sigue utilizando la misma formulación. Es por eso que en muchas de estas instancias la interferometría de ruido ambiental no funciona. Para investigar qué es lo que está sucediendo, llevamos a cabo un estudio matemático un poco más cuidadoso. Tomamos una representación estándar del espectro de la respuesta del medio en una posición X para una frecuencia omega, que es simplemente la convolución de la función de Green del medio con la fuente de energía. Esta es una representación estándar de respuestas del medio y una propiedad muy deseable de la función de Green. Vamos a tomar esta representación 3 y sustituirla en nuestro estimado de ruido ambiental H, que es la ecuación 2, para cada uno de nuestros receptores XA y XB. Llevar a cabo este procedimiento resulta en la ecuación 4 que nos permite ver la anatomía interna del estimado de ruido ambiental. Y vamos a comparar la ecuación 1, que es el estimado ideal original, con nuestro estimado de ruido ambiental 4. Comparemos estas dos expresiones. Como ya sabemos, en nuestra formulación original, tenemos en el integrando correlaciones cruzadas de las respuestas a una sola posición de fuente X'. Tenemos la misma fuente X' respecto a ambos receptores.
Por otra parte, en nuestro estimado H de ruido ambiental, de entrada tenemos este término que corresponde a la autocorrelación del término fuente. Y si bien seguimos teniendo correlaciones cruzadas en las funciones de Green, ya no tenemos la misma posición de la fuente. En un caso tenemos X', el otro caso tenemos X doble prima, y cada vez que estas dos posiciones son distintas, la contribución a la integral va a ser incoherente, sin significado físico. En principio, las únicas contribuciones coherentes a nuestro estimado H ocurren a lo largo de la diagonal, donde X' es igual a X doble prima. Para ilustrar lo dramático del efecto de estas contribuciones incoherentes, comparemos un estimado a partir de la ecuación 1, que es un estimado ideal, y un estimado de ruido ambiental H utilizando la ecuación 4. En los paneles inferiores de esta figura les estoy mostrando el estimado que resulta de utilizar la ecuación 1 para estimar la función de Green en un medio donde simulamos la velocidad de 1 kilómetro por segundo para la velocidad de onda en el medio y pusimos los receptores a 2 kilómetros de distancia. Como pueden ver, al utilizar la ecuación 1 obtenemos un arribo principal al tiempo de viaje entre los receptores, que en este caso correspondió a 2 segundos. Sin embargo, cuando vemos el mismo estimado utilizando ruido ambiental, el arribo sigue estando presente, pero está completamente perdido en el ruido. No lo podemos distinguir. Si no supiéramos que ese arribo estaba allí gracias al estimado ideal, no hubiéramos sabido que este estimado a 2 segundos es el estimado correcto. Y como pueden ver, la fase está completamente deteriorada si la comparamos a la fase de referencia, que es la fase 1. Como pueden ver, estas contribuciones incoherentes son suficientemente dominantes para oscurecer completamente la fase que deseamos estimar. Normalmente en la interferometría se toma el promedio de muchas muestras de estos estimados de ruido ambiental con la esperanza de que toda esta energía no causal, toda esta energía espuria se cancele y nos deje exclusivamente con el arribo principal. Normalmente se denota a través de este operador angular que les estoy mostrando en la ecuación 4. Desafortunadamente, este método no siempre funciona. En las figuras que les estoy mostrando son 2 ejemplos donde llevamos a cabo el estimado de ruido ambiental, en ambos casos con 5,000 minutos de ruido ambiental. Y como pueden ver, a veces sí funciona y a veces no funciona y nos da un terrible estimado. En la interferometría estándar se asume que el estimado promedio va a converger a la función, al estimado ideal de la función de Green, que es G. Sin embargo, el éxito de esta estimación va a depender completamente del comportamiento del kernel de la fuente. El kernel de la fuente es simplemente la autocorrelación del término fuente, tomando el promedio con muchas muestras de ruido ambiental. Como pueden ver, este promedio no afecta la función de Green porque la función de Green no depende del ruido ambiental. Lo que se asume explícitamente en la literatura de interferometría es que este kernel va a ser una distribución delta en las posiciones de la fuente. Como pueden ver, esto es muy conveniente porque si tomamos la suposición 5 y la sustituimos en nuestro estimado 4, concluimos que el estimado de ruido ambiental va a ser proporcional al estimado ideal, posiblemente modificado en su amplitud debido a la amplitud de la fuente. Y si bien se reconoce en general que la amplitud no va a ser precisa, la fase se asume correcta. Desafortunadamente, muchas fuentes reales de ruido ambiental no satisfacen la suposición 5, lo cual significa que no podemos concluir que nuestro estimado ambiental va a converger al estimado ideal de la función de Green entre los receptores. Así que
propusimos algo diferente. Tomemos nuestro estimado de ruido ambiental y descompongámoslo en dos términos. En el primer término, G epsilon, vamos a capturar toda la parte coherente de la señal, es decir, las partes que corresponden a posiciones de la fuente X' y X' suficientemente cercanas para dar una contribución coherente. Y todo lo demás lo vamos a poner en el término X epsilon, que vamos a llamar el ruido cruzado, y va a corresponder a las posiciones de la fuente que eran muy diferentes la una de la otra, y por lo tanto, llevando a cabo contribuciones incoherentes a nuestro estimado. ¿Cómo se ven las ondas de estos términos? En esta figura les muestro en naranja el resultado de interferometría estándar. Como pueden ver, a pesar de que utilizamos 5.000 minutos de ruido, no logramos deshacernos del ruido en la señal. Sin embargo, al llevar a cabo la descomposición de la manera que propuse, pudimos aislar la señal coherente de nuestro estimado ambiental y separarla del ruido cruzado en gris. Como pueden ver, el ruido cruzado no decae a pesar de haber tomado 5.000 minutos de ruido. Pero en azul pudimos aislar la señal coherente. En cuanto a las fases, si tomamos todo el kernel de la fuente, obtenemos esta fase muy deteriorada, que es la fase en naranja, que es muy diferente de la fase de referencia en iones negros, que corresponde al estimado ideal G. Llevar a cabo la descomposición es equivalente a tomar una banda diagonal en el kernel de la fuente. Si llevamos a cabo la descomposición, como pueden ver, logramos separar exitosamente la fase coherente en azul, que ahora coincide casi perfectamente con la referencia en iones negros, de el ruido cruzado en gris. Es decir, logramos mostrar que las contribuciones no coherentes al estimado ambiental corresponden a estas zonas del kernel, las zonas lejos de la diagonal. Y pudimos exitosamente separar la señal coherente y extraerla de nuestro estimado ambiental. ¿Cómo podemos implementar esto en práctica? En práctica es difícil porque esta separación es completamente teórica. Uno necesita tener mucha información sobre el kernel para poder llevar a cabo esta separación. Y el problema en la práctica es que uno no conoce el kernel de la fuente. Ese es el problema. Así que para implementar este método en la práctica propusimos el siguiente método. Consideren una grabación de una fuente en movimiento, por ejemplo, adquirida en dos posiciones XA y XB. Vamos a identificar el tiempo T0 como el momento en que la fuente estaba en una posición colinear con nuestro par de receptores. Esto es importante por el principio de fase estacionaria. Cuando la fuente está en la zona colinear con nuestro par de receptores, uno halla las mayores contribuciones coherentes a la fase. Ese va a ser el tiempo T0. Si tomamos una ventana de duración T centrada en algún tiempo Tn, eso va a inducir implícitamente una ventana aproximadamente en la diagonal del kernel de nuestra fuente. El tamaño de la ventana va a depender completamente de la duración T, y en este caso también depende de qué tan rápido va viajando la fuente de ruido ambiental, si es un tren, si es carro, si tal vez son olas en la costa o una tormenta que se está moviendo. Al restringir nuestra serie de tiempo a esta ventana, inducimos esta restricción implícita en nuestro kernel de la fuente y estamos excluyendo todas las zonas no diagonales de nuestro kernel. Ahora bien, no vamos a tomar solamente una ventana, pero toda una secuencia de ventanas aleatorias centradas alrededor de T0, lo cual van a forzar una localización de nuestro kernel alrededor de la diagonal, es decir, en la vecindad de las contribuciones coherentes al estimado.
exitosamente excluyendo toda la zona no diagonal que provoca contribuciones incoherentes a nuestro estimado. La forma particular de este kernel va a depender completamente de cómo hagamos nuestro muestreo. Por ejemplo, si tenemos un muestreo uniforme alrededor del tiempo t0, el kernel resultante va a ser una función triangular centrada en la diagonal coherente. Como pueden ver, esta es una forma muy deseable porque va a maximizar contribuciones sobre la diagonal coherente y va a enmudecer contribuciones no coherentes lejos de la diagonal. ¿Cuál es entonces el proceso para llevar a cabo el proceso de ventana aleatoria con una duración fija t? Primer paso, tenemos que identificar el tiempo aproximado t0 cuando la fuente se encuentra colinear con nuestro par de receptores, es decir, en la zona de fase estacionaria o en la zona de Fresnel. Y vamos a generar una localización aleatoria tn que esté centrada alrededor de t0. Vamos a extraer la ventana temporal de duración t centrada en tn de cada una de nuestras series de tiempo, de los datos que grabamos de nuestro ruido ambiental en cada receptor. Y vamos a llevar a cabo interferometría utilizando solamente los datos restringidos en lugar de todos los datos. Y vamos a repetir los pasos 2, 3 y 4, es decir, la ventana aleatoria una y otra vez, y vamos a tomar el promedio, que en la literatura se utiliza frecuentemente el término stack. ¿Qué tipo de resultados podemos obtener? En esta figura les estoy mostrando el resultado que se obtiene al aplicar el método de ventana aleatoria con una duración arbitraria. En gris claro está el estimado obtenido a través de interferometría estándar con 5.000 minutos de datos, y en gris oscuro les estoy mostrando el resultado que se obtiene solamente con 5 minutos del mismo ruido, pero aplicando el método de ventana aleatoria. Como pueden ver, hay una mejoría inmediata en el estimado y hemos exitosamente eliminado mucho del ruido no causal y hemos logrado preservar el arribo principal, que corresponde en este caso nuevamente al tiempo de arribo entre los dos receptores. Ahora bien, como pueden ver, nuestro estimado negro de ventana aleatoria todavía es un poco ruidoso, especialmente a las frecuencias más altas. Esto se debe a que utilizamos una ventana aleatoria de duración arbitraria. Podemos mejorar nuestros resultados aún más al optimizar la duración de nuestra ventana. Este es el procedimiento que proponemos para estimar una duración óptima. Vamos a llevar a cabo el proceso de ventana aleatoria T para un rango amplio de duraciones de ventana. En este caso empezamos en aproximadamente 0.2 segundos y llevamos a cabo el proceso hasta 250 segundos. Y vamos a graficar la onda resultante, el estimado resultante, de manera vertical para cada una de las duraciones de ventana T. Cuando llevamos a cabo este proceso, usualmente va a emerger un arribo dominante que vamos a identificar con el tiempo TI. Cuando observamos estas ondas respecto a este tiempo TI, podemos ver que inicialmente hay un pico de energía no causal que conforme se incrementa la duración de la ventana se reduce drásticamente e empieza a aumentar lentamente conforme la duración de ventana se vuelve más y más grande, permitiendo mayor entrada de energía no causal en nuestro estimado. Y vamos a cuantificar esta energía no causal de manera sistemática, calculando la energía de cada onda para cada una de estas ondas estimadas en términos de la duración de ventana T. En este caso vamos a llevar a cabo el cálculo entre el tiempo T0 y el tiempo 0.03 segundos, a un tiempo ligeramente anterior a nuestro tiempo dominante identificado TI. Vamos a llevar a cabo este cálculo
y graficar el resultado del estimado de energía no causal para cada uno de nuestra duración de ventana T. Como pueden ver, efectivamente tenemos un pico inicial muy dominante cuando las ventanas son demasiado cortas, que disminuye drásticamente y luego conforme seguimos incrementando la duración de la ventana, tenemos más y más energía no causal porque estamos permitiendo más contribuciones incoherentes en nuestro estimado. La propuesta es, utilicemos la ventana, la duración de ventana que minimice la energía no causal en nuestro estimado. Utilicemos T epsilon. ¿Qué tipo de resultados podemos obtener utilizando esa técnica? Usa el método a prueba con distintos tipos de fuentes correlacionadas. En este caso, simula con un modelo exacto de una fuente en movimiento. Para dos casos, en el primer caso, las fases emitidas eran estadísticamente independientes, resultando en una fuente correlacionada débilmente. Y en el caso derecho, no solamente había movimiento induciendo correlación espacio-temporal, pero además las fases emitidas estaban estadísticamente correlacionadas, produciendo una fuente fuertemente correlacionada. Como pueden ver en ambos casos, el estimado de ventana aleatoria en azul coincide muy bien con la referencia en guiones negros. Y por comparación, incluyo el resultado que se obtiene al aplicar interferometría estándar, que como pueden ver en ambos casos, se ve seriamente degenerado a causa de la correlación en las fases. Para los que somos muy observadores pueden ver que para frecuencias más altas, cuando la correlación es muy fuerte, el estimado es ligeramente menos preciso. Esto se debe en efecto al efecto Doppler. Sin embargo, incluso si hay presencia de efecto Doppler afectando nuestro estimado interferométrico, el método de ventana aleatoria logra mejorar por mucho el estimado estándar, especialmente cuando hay presencia de correlación en el ruido. Ahora bien, ¿qué pasa si intentamos aplicar el método de ventana aleatoria utilizando ruido completamente libre de correlación? En esta figura les muestro la curva de energía no causal que resulta de 5 minutos de ruido completamente libre de correlación, esencialmente ruido blanco, y una ventana, la ventana que minimiza es de aproximadamente 62 segundos. Del lado derecho les muestro las fases resultantes. Y como pueden ver, nuevamente, el método de ventana aleatoria, con solamente 5 minutos de ruido, produce un muy buen estimado de la función, de la fase de la función de Green entre los dos receptores. Por comparación, también incluyo el resultado de interferometría estándar utilizando 5.000 minutos de ruido. Como pueden ver, el resultado estándar eventualmente va a converger a la fase correcta, pero va a tomar muchísimos más datos, mostrando que el método de ventana aleatoria no solamente mejora la fase, sino que también es más eficiente porque necesita mucho menos datos para producir un buen estimado. En conclusión, utilizan nuestro método. Es nuevo y eficiente, mejora la estimación de la fase y necesita menos datos. Y no solamente es novedoso, también es compatible con el método estándar. Se pueden combinar ambos métodos. Los resultados que les he mostrado es para un modelo sintético de una fuente en movimiento, pero la causa de correlación es irrelevante. El método funciona independientemente de qué esté causando la correlación en nuestra fuente. Es importante poder identificar el momento en el que la fuente se encuentra en la zona de fase estacionaria de nuestro par de receptores, es decir, cuando es colinear. Ha sido mostrado recientemente que es posible hacer esto con fuentes en movimiento, por ejemplo, trenes utilizando beamforming, de tal modo que este método es completamente aplicable en estudios reales de interferometría sísmica de ruido ambiental. Gracias.